Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Extraditan a los Estados Unidos al chino Anthrax. México ha dado respuesta integral al caso de niños migrantes, asegura el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. El gobierno federal destaca el crecimiento económico y la inversión en México. Hay datos muy alentadores de que vamos en un mayor dinamismo y crecimiento de nuestra economía. Cambio de convertidores catalíticos sin costo, anuncia el gobierno del Distrito Federal. Convertidores catalíticos a todos los vehículos particulares de 4, 6 y 8 cilindros, modelo 1999 y anteriores. Los equipos instalados tendrán una garantía de 2 años o 60,000 kilómetros. Comisiones del Senado concluyen discusión del cuarto dictamen energético. Se prevé que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenga dentro de sus facultades licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Nueva ola de ataques aéreos impactan la Franja de Gaza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. Los extrañé ayer. Nos gusta tu verdad. voz. ¿Es así más masculino o más sexy o más regañona? Según como me veas, Raimundo, esta mañana. Más masculino. Oh. O sea, ya corresponde la actitud con la voz. Ay, vi, acá, ¿escuchaste lo que dijo Paco? Es por la final. ¿Escuchaste? Gracias. También vamos a subrayar que el Consejo de Negocios dejó de ser Consejo de Hombres de Negocio. Entonces, nomás te lo subrayo Ya es esta Consejo mañana. de Negocios. Es Consejo de Negocios. Es como... Consejo de Personas de Negocios. La rotonda de los hombres ilustres ya no es hombres ilustres, es rotonda de las personas ilustres. Bienvenidos al siglo XXI, Oye, damas y caballeros. A propósito del Consejo de Negocios, Consejo Mexicano de Negocios, es su anuncio de una inversión de más de 27,000 millones de dólares por las reformas estructurales, lo que domina con un 29% el pay informativo que nos proporciona la agencia Intelite, que trae hoy noticias muy positivas en este sentido. Arranca con este anuncio de inversión, 27,000 millones de dólares por las reformas, es una cifra bastante elevada. El segundo tema, con 21% de los impactos, es el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dice que en junio creció el empleo 3.5%, lo que significa que hubo la generación de 43,295 nuevos empleos. 3.5% es una cifra bastante alta positiva para un solo mes, que refleja, aunque no lo veamos, en la distribución del presupuesto. Está habiendo dinero presupuestal para generar obra y estimular también el empleo en empresas privadas. Y manufactura probablemente. Sí. El tercer tema, con 20% de los impactos, está enfocado en el Senado, donde ya se anuncia que lunes y martes se van a votar los dictámenes de la ley secundaria de la reforma energética, en el cual la oposición prepara y prepárense 2,200 reservas.
por supuesto que esto se va a ir descartando. Quienes quieran seguir el tema por el canal del Congreso, despreocúpense, no van a estar viendo una transmisión interminable para ver todo el debate sobre 2.200 reservas. No, yo no digo que no lo vean, lo que digo es que no van a terminar estas 2.200 reservas inscritas que se reflejen en la lista de oradores. Lunes y martes, repetimos, se espera que se voten las 17 iniciativas que comprenden las diferentes paquetes en las cuatro grandes rubros de la reforma energética, y el jueves arrancaría el periodo extraordinario. Y el tema constante, Ray, de la posible consulta o la que está demandando la izquierda, que yo creo que no van a parar. Que seguramente es una de las propuestas dentro de las reservas y de las propuestas que van a tratar de impulsar durante este debate. Ya lo vimos, ya lo escuchamos en la discusión sobre la reforma constitucional, que el tema de la reforma energética se ubicaba en la parte fiscal, por lo tanto no es sujeta no era sujeta a una consulta, ni tampoco iba a prosperar en una controversia constitucional. El cuarto tema, con 17% de los impactos, ya el Instituto Nacional Electoral definió cuánto recibirán este año los 3 nuevos partidos. Insistimos, no sale de un nuevo presupuesto, no van a aumentar, no va a venir de los impuestos de los contribuyentes esta redistribución de recursos, que es exactamente eso. Le quitan a los partidos 31.7 millones de dólares para darle mensualmente durante lo que resta del año a los 3 nuevos partidos alrededor de 6.5 millones de pesos. Oye, el presidente consejero en una columna es muy enfático en el tema, y creo que el IFE lo va a tomar como una cuestión de comunicación para no crear una mala percepción. Hoy se anuncia, hoy se define todo esto que le estamos señalando, pero estos son los datos que ya se están manejando y los alegatos, como tú decías, del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a favor en el alegato de por qué sí y por qué es necesario. Y el quinto tema, al cual vamos a entrar nosotros en unos minutos más de una manera mucho más profunda, con 13% de los impactos, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que no se confundan. Seguramente estaba pensando, entre otras muchas personas en ti, que la política, que el nuevo plan Frontera Sur no significa que México va a cambiar su política de refugiados. Esto es muy importante para que en Centroamérica no se preste a malos entendidos, para decir, bueno, es que como van a permitir que tú era lo que planteabas, el ingreso sin necesidad de documentos durante 72 horas a México, pues esto se tomara como una bienvenida, como un mensaje codificado para que vengan y nosotros los vamos a proteger, porque tú usabas precisamente tú señalabas precisamente esta operación, esta acción en el contexto de refugiados. Sí está. Entonces aquí está ya la respuesta de Relaciones Exteriores, lo cual tampoco significa que la pura declaración vaya a quitar el fenómeno y el incentivo. Este es el PAI informativo, que no registra algo que es fundamental, que son los combates que ya se están dando a lo largo de toda esta semana, con bombardeos intercambiados en el Medio Oriente. Ya no es únicamente en la Franja de Gaza, entre palestinos y el ejército israelita, sino ya también, como era de esperarse, se sumó Hezbollah en el sur del Líbano. Ya también se abrió, como siempre sucede, teatro bélico de operaciones en Israel, con el sur del Líbano, que es donde está Hezbollah, Hamas y los palestinos en la Franja de Gaza. Ya vamos a tener información porque van decenas de muertos ya en estos 98 hoy en la mañana. Ya el aeropuerto, atacaron el aeropuerto. Sí, hay muchísima información que está sucediendo en este momento. Sí, por eso lo que estamos haciendo en este momento ya se hizo viejo, porque la información está rápidamente avanzando en este momento en el Medio Oriente. Porque vamos a ir un poco más adelante. Solo como un elemento distinto que están destacando algunos medios en Estados Unidos y en Europa, que
como pocas veces es un conflicto que inicia con población civil como objetivo. Bueno, es muy importante y esto también se subraya por el hecho de que por primera vez los palestinos tiraron cohetes a Jerusalén. Jerusalén es tierra sagrada árabe y ya tiraron cohetes a Jerusalén. Vámonos a las portadas. Excelsior trae como primera portada, tenemos a Excelsior, en donde además de que hablan de este anuncio de inversión por 27.450 millones de dólares, habla de una nota, es que son buenas noticias por todas partes para el gobierno este día. Está vivo el Mexican Moment, esto dice lo PineBridge, que es uno de los analistas que siguen muchos de los inversionistas extranjeros, que sigue, por lo menos desde la perspectiva de PineBridge, pues muy positivo en relación a qué es lo que está pasando en México. O sea, le están dando le están echando muchas porras al gobierno de México por este tema de las reformas. ¿Tú qué tienes? En la razón, la agenda anti-López Obradorista creo que impera, ¿no? Registra a Morena. Decir la agenda es un pleonasmo. Exacto. Nada, destaca como registro a Morena, destantea al PRD. Creo que es un aviso de la división de izquierda que viene. Fíjate, si bien es una agenda negativa, esta cabeza no es negativa. Esta más bien es, oigan, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero este lobo sí muerde. Sí. Pero es que también en La Razón hace como 2 o 3 días tenían en la portada que tambalea el registro de Morena, o sea, cuestionaba de que Morena que iba a ser partido. Entonces es como reafirmar lo que quisieron contradecirse hace 3 aunque eso era más bien wishful thinking, como dicen en inglés, eran las ganas de toda la prensa internacional, un tema que no se registra en ninguna parte destacada en México, es pues ya una consecuencia directa de las secuelas del espionaje de Estados Unidos con el gobierno alemán. Angela Merkel expulsó de Alemania al jefe de la CIA en ese país. Sí. Hay que decir que las agencias de inteligencia mantienen enlaces y una relación institucional en todo el mundo, institucional, y solamente se dan este tipo de incidentes cuando viola lo que son los acuerdos no escritos y en algunos casos sí escritos sobre hasta dónde puede un agente de inteligencia de otro país trabajar en territorio extranjero y cómo, que es parte de este caso, violentó la cooperación con el gobierno alemán. Es muy importante el tema. Yo no recuerdo nunca en un país de lo que es Europa, de lo que era Europa occidental, geográficamente occidental, que se expulsara al jefe de la CIA. Tiene razón. Israel y Estados Unidos han tenido muchos problemas de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Que no importa lo que dijo el presidente Obama a Angela Merkel, que por cierto, el presidente Obama, después del escándalo con la Agencia Nacional de Seguridad, solamente ofreció a la canciller federal Angela Merkel y al presidente Enrique Peña Nieto que cambiaban por completo su forma de aproximar la inteligencia en estos dos países. Y lo que nos está diciendo es que a los alemanes, la CIA, no importa lo que dijo el presidente, siguieron violentando todos los, digamos, el marco de referencia en el cual se podían manejar. Si esto lo hicieron en un país como Alemania, que es el principal país europeo, pues nosotros podemos extrapolar a nivel de hipótesis qué es lo que sucede en otras partes del mundo. Oye, ¿no les gustaría hacer una mosca a la pared o un aparatito para escuchar lo que va a decir Angela Merkel, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner? Porque las tres van a estar en el final, las tres van a estar ahí, las tres han sido de una forma u otra víctimas de la política de espionaje de Barack Obama. Hay que hacer un matiz. Dilma Rousseff les va a abrir la puerta para que ellas pasen al palco. Sí, claro. Y las atenderá. Las atenderá. Perdón. Ahora,
Como bien señalas, es un evento único, pero también es un evento muy vinculado a un nivel de exhibición política que no tuvo ningún otro país. Es decir, esta medida no sé si es proporcional o no, pero yo creo que las presiones que tenía Angela Merkel tampoco eran menores. Internas, por supuesto, que si esto tampoco es porque ella estaba tan enojada que dice, pues no me importa darle a Obama con la puerta en las narices. Fíjate, es importante lo que dices, porque entre las amenazas que tiene Edward Snowden en los siguientes meses es exhibir más documentos en donde no solamente exhibe a los Estados Unidos, sino a otros gobiernos. Entonces también yo me imagino que dentro del ámbito europeo hay una preocupación de qué es lo que va a exhibir Snowden en los siguientes meses, si es que no se llega a un acuerdo de qué hacer con él. Porque si lo pones en términos de popularidad, retomando tu comentario, pues sí, para Dilma Rousseff también sería muy interesante que pudiera tomar una medida de esta naturaleza. Claro. El problema es que no puede, pero esto, digo, yo le veo un tinte político y de exhibición pública. Sí. ¿no? Fortalecimiento para Angela Merkel. Así es. Absolutamente. En su país. Así es. ¿Qué otras portadas tenemos? Nada más destacar que en páginas internas me llamó la atención la cantidad de editoriales, reflexiones sobre el tema migratorio, tanto en el Washington Post, en el New York Times y en El País. El tema migratorio, la crisis humanitaria que llamó el presidente Obama, se convirtió ya en un tema de disputa electoral. Eso es un poco lo que estamos viendo por esta efervescencia, este debate tan encendido, en algunos casos tan brutal, tan vitriólico, diría yo, y polarizado. Entre dos fuerzas que están en una colisión total. La ayuda comenzó a llegar para los afectados en Chiapas por el sismo de 6 grados Richter ocurrido el lunes pasado. De inicio, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 30 municipios del estado. Así se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. En tanto, el gobernador Manuel Velasco Coello, el director general de la Gestión de Riesgos de la SEGOP, José María Tapia, y el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, recorrieron los municipios de Huixtla, Cacahuatán y Unión Juárez. Son los 2 puntos dentro de los 30 municipios que fueron dañados en toda la costa, los municipios con más afectación. Y te puedo decir que en el acumulado son cerca de 9,000 viviendas. Nos tocó ver cómo una cantidad de viviendas que prácticamente de devastación total que se tienen que volver a reconstruir. Pero lo más importante es sembrar la esperanza. De primera mano repartieron la ayuda humanitaria, supervisaron el censo de viviendas y verificaron daños en tramos carreteros. En Cacahuatán, uno de los 17 municipios más afectados, el gobernador refrendó su compromiso con los damnificados. Vamos a estar ahorita implementando ayuda humanitaria de manera directa para la gente. Pero lo más importante es que la reconstrucción de las viviendas y de la escuela va a llevar un periodo de tiempo. Hay que estar conscientes de eso. Pero vamos a hacerlo juntos. Por el lado federal se subrayó que los afectados contarán con apoyo técnico, jurídico y operativo de manera permanente. Mucha solidaridad, yo les diría paciencia, las cosas van a estar bien y lo que nos toca a nosotros como legisladores es acompañar esta labor. Así que yo diría paciencia, pero una paciencia bien sembrada porque van a haber buenos resultados. Se informó que en tan solo 24 horas se rehabilitaron casi 100 viviendas en la cabecera municipal de Huixtla y se han entregado más de 5,000 despensas a las familias. Hay 10 refugios temporales en funciones para los damnificados. Proyecto 40. México ha dado una solución integral a la crisis de niños migrantes gracias a una política pública que incluye mejoras en la infraestructura, pero sobre todo garantizando la protección y el derecho de los menores no acompañados. Así lo aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. El funcionario reconoció que por el momento no habrá modificaciones en la política de refugio hacia los menores que viajan solos, ya que cada una de ellas se seguirá evaluando de manera individual. Además, ratificó la disposición de México para trabajar de manera conjunta con los países de la región para atender el tema.
Por ello, anunció que en los próximos días se reunirá con los cancilleres de Guatemala, El Salvador y Honduras para coordinar formas de enfrentar el tema migratorio, donde se compartirán plataformas informáticas y estadísticas que van a permitir dar respuestas más proactivas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Raimundo, tienes todas las razones, muy importantes los comentarios que hizo el secretario Meade el día de ayer, porque sí creo cuando ves cómo la prensa reflejó los comentarios que hizo el presidente Enrique Peña Nieto con el presidente de Guatemala, Otto Pérez, sí se podía haber interpretado que era una invitación a que vinieran a México, por diferentes razones, porque la forma en que dijeron que no vamos a cerrar la frontera, los vamos a, ¿no? Está abierto, el discurso estaba abierto. Los vamos a cuidar, vamos a asegurar que protejan sus derechos humanos y les vamos a dar, que creó mucha confusión, como una mica, una visa, en donde se podía interpretar que podían venir a México y no solamente quedarse en México, pero lo que ellos les preocupan es que eso los pueda proteger pues contra el crimen organizado, que no creo que les vaya a proteger mucho, pero más contra la corrupción de las autoridades, que eso es un poco donde también sufren mucho los migrantes. Ahora lo interesante es, y me imagino que va a ser un poco incómodo para el secretario Meade, es que la conversación que él tiene que tener con sus contrapartes es una conversación muy similar que tiene Estados Unidos con México y con Centroamérica. Hagan un esfuerzo para que sus migrantes no se vengan o traten de venir a Estados Unidos por la... Pues, y ahorita vamos a hablar en un momento de lo que está pasando en Estados Unidos, pues por la tragedia que se está... tragedia política y legal, ¿sí? Están hablando de 90,000 menores que van a estar en Estados Unidos en octubre. Hay algo adicional. Lo que vemos ayer con el secretario de Relaciones Exteriores es atajar la posible mala interpretación. Sí. Esto todavía no resuelve el hecho concreto que planteábamos en esta semana de cómo le van a hacer para que realmente quienes entren durante 3 días regresen a su país, a Guatemala, al término de este plazo. Aquí es donde es una pelota que está en otro campo, que está en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto Nacional de Migración, que es algo que todavía no sabemos porque todavía no se ha desdoblado completamente cómo es el plan Frontera Sur y cómo está no únicamente esta parte, este componente humanitario, solidario, y además entendiendo cuál es la realidad y cómo viene acompañado por lo que sería el reforzamiento de la parte migratoria para que lo que no suceda en el corto plazo o en el mediano plazo es que tu frontera sur se corrió hacia este cuello que es el Istmo de Tehuantepec. ¿Sabes que alguien me preguntaba, a ver, qué incentivos va a haber para estos migrantes, para estos centroamericanos, guatemaltecos más que nada, porque es Guatemala y Belice, buscar estas micas cuando si tú entras con una visa de turista, te puedes quedar creo que hasta 4 o 5 meses, o sea, creo que 3 meses, sin que tengas problemas, siempre y cuando tengas esa visa de turista y tienes que regresar o te acercas a relaciones exteriores para cambiar tu estatus migratorio. Esa visa de turista es la forma en que entran miles y miles y miles de norteamericanos a México. Bueno, eso lo hace... la Relaciones Exteriores te otorga la visa, sí, pero ya los cambios migratorios y las formas migratorias para entrar al país están en el lado de la Secretaría de Gobernación, en el lado de Migración. Pero aquí el tema es, ¿en qué ayudas a los guatemaltecos y a los beliceños darles una mica de 3 días? O de 72 horas. Es que esas fueron de las preguntas que estábamos haciéndonos en una discusión. Es como era antes la mica, la visa que era una mica para entrar a Estados Unidos, sí, que con la pura mica te permitía entrar hasta cierto a punto. 25 millas, a 30 kilómetros de la frontera. Sí, pero ya no es tan sencillo. Si ya con la pura mica no pasas. Tienes, por las razones de seguridad, tienes que ir con tu pasaporte por los controles migratorios. Pero antes era relativamente sencillo, sí, y ya lo sabemos. Eso no te impedía entrar por San Isidro, llegar a San Diego y decir, pues qué más da, me sigo. Y luego establecieron un segundo punto fronterizo de control aleatorio en San Diego. Arriba.
en Obispo, en San Luis Obispo, donde era aleatorio y podía entrar muchas personas. Aquí, esta situación que sucedió en Estados Unidos es lo que se proyecta para la frontera sur de México con este tipo de visas. Es algo muy similar, en el cual el incentivo en Estados Unidos no era, ya estaba dentro de Estados Unidos. Aquí el incentivo es que, que sientan un poco de tranquilidad, no, y mucha parte que sientan que ya dieron el primer paso. Que ya están en México, ya están más cerca de Estados Unidos. Pero eso, por eso no te resuelve el problema. Por eso el desdoblamiento de este plan es lo que todavía no hemos visto. Ahora, del lado de México, perdón, habría una ventaja, que es la que señala pues migración, que no se dice de manera abierta, pero en el momento que otorgas visas, tienes control. Sí. Es decir, no es necesariamente, tiene un lado de seguridad. Sí, esto, no, absolutamente. Más allá de una cuestión humanitaria. La verdad es que para el Estado mexicano es imperativo saber quién entra. Pero el tema que se está discutiendo en este momento es este tema, es esto, la explotación de migrantes, en donde buscan, aquí niños vienen a México, bueno, van hacia Estados Unidos, pero buscan una mejor calidad de niños, de vida, estos niños migrantes, y pueden llegar a ser hasta víctimas de explotación aquí en México. Sus condiciones de marginación lo llevaron a intentarlo. Hace 8 meses, Alberto quiso llegar solo a los Estados Unidos. No lo logró. Yo digo que la mayoría trabaja por necesidad en sus casas. No alcanza el dinero y tienen que trabajar. Su repatriación a México fue aún menos afortunada. Regresó al lugar del que un día quiso huir. A sus 14 años, pese a que la ley lo prohíbe, trabaja en una ladrillera. Hacía cargar los tabiques, pasárselos al patrón y ayudarle acá en lo que me pida. No solo son los migrantes centroamericanos, niños y adolescentes mexicanos también emprenden el camino al norte. En lo que va de este año, 2014, han sido 76 niñas, niños y adolescentes de origen hidalguense los que han sido repatriados. Al fracasar en su intento, muchos menores no regresan con sus familias y son empleados en actividades que los ponen en riesgo. Llegan y piden, aunque sea 1 o 2 días, pero se les da a modo de que tengan un sustentamiento. Chiquillos también aquí, ya de los 14, 15 años. Alberto acarrea una carretilla con una carga, dice, de 100 kilos. Al día recibe 200 pesos. Por supuesto que puede ser un riesgo porque afecta sus condiciones de salud, afecta su desarrollo y si además de eso le impide el acceso a la educación, pues por supuesto que se están vulnerando muchos de sus derechos. Lo grave es que con el tiempo, luego de su fracaso por llegar al norte, muchos adolescentes, conscientes del atropello del que son víctimas, aprueban ese modo de vida. Necesidad. La Constitución no me va a dar de comer. Los derechos que dice la Constitución. ¿Cómo es eso? Platícame. No, pues acá dicen que no deben de trabajar menores de 18 años. Sonora, Tamaulipas y Oaxaca encabezan la lista de estados expulsores de niños migrantes. Hidalgo, asegura el Congreso del Estado, es el mayor expulsor de la región centro. Muchos de estos niños y niñas tienen la idea de que terminando la secundaria se van a ir para Estados Unidos como una manera de encontrar un proyecto de vida que les asegure su futuro. Alberto, en edad de cursar la secundaria, seguirá en esta ladrillera, tal vez pensando un día emprender de nuevo el camino al norte. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, tengo que aclarar algo y retomar varios comentarios que hiciste tú en los últimos días, Raimundo. Esta nota se trata sobre los niños migrantes mexicanos, que es muy interesante que, y ahí retomo algunos comentarios que hiciste, Raimundo, en donde parece que estaríamos perdiendo
la importancia de lo que representa en esta migración hacia Estados Unidos de menores, los niños migrantes mexicanos que también representan, pues como lo vimos, pues una tragedia humanitaria, no solamente para las comunidades de donde vienen, pero la posibilidad que estos niños, que más que niños son adolescentes entre los 14, 15, 16, 17, 18 años, no regresan a su casa y se vuelven carne de cañón de estos grupos de crimen organizado. Ahí está en la parte mexicana. En la parte estadounidense, Paco, tú mencionabas los artículos en las páginas editoriales del Washington Post y del New York Times, dos periódicos liberales. ¿Tú ya te metiste a ver estos artículos que aparecen hoy, Paco? Sí, me llama la atención la cantidad de reflexiones que hay. El del Washington Post es más sobre la crisis, ¿no? Que les parece tal cual, es una expresión muy anglosajona estadounidense, the immigration, the no-brainer problem. Como diciendo, esto no es tan complicado. Para resolver, por lo menos lo ven así en el corto plazo, pero ya es una posición. Primero, creen que no es una buena idea segmentar, digamos, los niños centroamericanos de los mexicanos. Una primera solución que ofrecen es ¿por qué no tratamos a los centroamericanos como a los mexicanos? Sí, se les puede tratar muy bien, pero hay que regresarlos. Sí. Y entonces está cuestionando esto que ya había dicho el New York Times, de sí se está mandando la señal de que aquí se les va a dar asilo, de que en lo que resuelven las cortes, en lo que resuelve, pero sí está mandando la señal. Luego, están viendo una consecuencia política y ponen el ejemplo de este líder republicano al que le ganó un líder del Tea Party, cómo está viendo incluso ya daño político por un solo tema. Es decir, este tema nos está llevando a una crisis política que va más allá de esta crisis humanitaria, y luego también viene una reflexión sobre de qué se trata este problema. Es un tema de seguridad, es un tema de nuestra visión de humanidad, o sea, de un qué país de migrantes. Y ahí es donde me llama la atención la columna de hoy del New York Times, porque escribe en coautoría Sheldon Adelson, Warren Buffett y Bill Gates. Sí, ya se metieron también al tema dos de los hombres más ricos del mundo. Dos de los tres más ricos del mundo, ¿verdad? Sí. Dos filantropistas, sí, además, ¿no? Claro. Y entonces ponen, como en telejuicio, esto de, bueno, somos este país que cree en la migración, que cree en el capital humano, que cree, ellos ven la migración más como en el largo plazo, o somos este país que todo lo convierte en un tema de seguridad. Y la reacción política va a ser muy interesante, ya lo vimos en la portada del País, ahí están hablando de cómo Barack Obama está considerando pues mandar a las fronteras sur la Guardia Nacional, que cuando dicen mandar a la Guardia Nacional sí te mandan soldados, pero tampoco te resuelve el problema. Si quieren en verdad detener la gente que cruza. Es político. Es la presión de los gobernadores de la frontera y la presión que está muy, muy reflejada a través de la cadena Fox, de Fox News, cuyos comentaristas son incendiarios. Dicen, este es un asunto de seguridad nacional, hay que mandar al ejército. No a la Guardia Nacional, hay que enviar a la División 101 Aerotransportada. Bueno, oigan, en otros temas, ante la presidencia, ante el presidente Enrique Peña Nieto, el Consejo Mexicano de Negocios, ya no el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, anunció la inversión de más de 27,000 millones de dólares en nuestro país. La recuperación económica de México ha creado condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo del país. Así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto después de que el Consejo Mexicano de Negocios anunciara una inversión de 27,450 millones de dólares en territorio nacional. Hay datos muy alentadores de que vamos en un mayor dinamismo y crecimiento de nuestra economía. El crecimiento del empleo en México en la tasa anual es de 3.5%, comparado mes a mes, junio del 2013 a junio del 2014. Se han generado en el mes de junio 43,295 nuevos puestos de trabajo. Este monto se destinará principalmente al sector de telecomunicaciones, minería, construcción e infraestructura, pero también llevará recursos al campo de la información y la tecnología.
El mandatario mexicano señaló que este anuncio demuestra que las empresas tienen el compromiso de seguir invirtiendo en nuestro país y apostar en el desarrollo de México. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, además del impacto económico, o sea, es un anuncio económico, yo le veo también un impacto político, es un espaldarazo al presidente y yo creo que al secretario de Hacienda en un momento en que lo necesitan, en donde ha habido mucho golpeteo, hay hasta cuestionamientos de que si seguíamos en el México Moment o era el México Momentito, ¿no? Entonces, este tipo de anuncios que viene de empresarios y empresarias mexicanos y mexicanas, creo que se presta para crear, o por lo menos que le den a alguien al presidente y particularmente al secretario Luis de Garay, pues más espacio político para seguir insistiendo en que hay que mantener la reforma fiscal como está. Y sobre todo, pues que las cosas vienen mucho mejor, si no lo que sigue el resto del año, aunque hay algunos datos que insisten que parece que las cosas van a mejorar, por lo menos ya para el 2015 las cosas se van a ver mucho mejor. Bueno, es como se esperaba, ¿no? Como lo había anunciado la propia Secretaría de Hacienda, dijo en el segundo semestre las cosas van a ser distintas. Ya estamos viendo que en el cierre del primer trimestre los datos del Seguro Social y también algunos datos que tienen que ver con manufactura y con otros indicadores, por ejemplo, de la actividad global, están resultando más positivos de lo que esperaban. Que si hay algún cuestionamiento sería ese, ¿no? Sí. Esto que ya mencionábamos, que somos una economía en dos vías, ¿no? Da la impresión que todo el tema de exportaciones está funcionando. Podría haber, yo creo, cuestionamientos todavía en temas de mercado interno. Sí. Inicio del consumidor, confianza del consumidor. Aquí es donde tal vez podría haber, digamos, esta economía que va más lenta, ¿no? Pero esta sin duda ya está funcionando. Y se refleja, tú tienes ahí el artículo que sacó el Economist, esa como divergencia de opiniones. Lo escribe Henry, ¿cómo se llama? Henry, ahorita me voy a acordar, pero saca él el viernes pasado un artículo en donde él dice, sí, desde fuera se sigue habiendo mucho interés, pero él lo que relata en ese artículo es los cuestionamientos de los empresarios mexicanos sobre estas reformas. Por eso, cuando yo veo esas imágenes del día de ayer de los grandes empresarios mexicanos, en cierta forma, respaldando la política económica del país y diciendo que tienen tanta confianza en México que van a invertir 27,000 millones de dólares, pues es un gran respaldarazo para el presidente. Efectivamente, no es un asunto económico, es un asunto político, porque precisamente varios de los voceros de este Consejo de Hombres de Negocios fueron los más críticos de la política fiscal. Pero críticos no en un día, 2 días de declaraciones, durante semanas fueron cuestionaron terriblemente la reforma fiscal y también hicieron muchas referencias negativas sobre la desaceleración económica. Aquí un poco la siguiente lectura es que se empieza ya a crear una vez más el consenso entre el sector privado y el gobierno federal, y que quizás algunos de estos hombres poderosísimos de negocios, aquí no me refiero a la mujer, sino me refiero a algunos de estos poderosísimos hombres, han empezado a comprender que, a diferencia de 12 años del PAN, la política económica se maneja desde el gobierno y no la política económica la manejan ellos en coordinación con el gobierno. Que este es un pequeño cambio que es demasiado fino, demasiado tenue, pero que es el fondo del conflicto entre el sector empresarial y el gobierno. Más allá de la propia reforma fiscal, es que antes llegaban no a la Secretaría de Hacienda, los iban a ver, y algunos de estos importantísimas personas hasta comas quitaban de las iniciativas. Eran sus iniciativas. Esto se acabó en este gobierno, y lo que estamos viendo es ya después de año y medio. Eso podría pasar a Nuevo León todavía. A la mejor. Después de año y medio, como un mejor entendimiento entre
entre este sector, que es muy importante, y el gobierno federal. En términos de prensa nada más, creo que sería pertinente apuntar que sí ha habido un cambio como del Mexican Moment. Pasamos yo creo unos por lo menos 5 meses de prensa crítica incluso en el exterior, y yo creo que esto también ya está cambiando, o sea, se está empatando nuevamente la buena prensa afuera y adentro. Porque ya se están aprobando las leyes secundarias. Así es, y ya se ve un escenario más claro, por lo menos temporalmente. En el campo y la pesca está la clave para lograr un desarrollo sostenido que haga de México una auténtica potencia económica. Así lo señaló el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, durante la inauguración del Foro de Consulta para la Pesca y la Acuacultura, Reforma para la Transformación del Campo. La convocatoria del presidente Peña Nieto para emprender ahora la gran reforma del sector primario requiere de claridad de objetivos. Requiere sobre todo de la participación incluyente, integral y decidida de quienes intervienen tanto en la pesca y la acuacultura como en el resto de la agenda agroalimentaria. Acompañado del secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, el gobernador Duarte dijo que Veracruz promueve el desarrollo sostenible e integral de este sector. El sustento de un gran número de familias veracruzanas depende de nuestra vocación pesquera. Nuestra meta tiene que enfocarse a desarrollar una industria agropecuaria y pesquera dinámica, moderna, que sea fuente de bienestar y arraigo. Ello exige alentar la productividad, dotar de tecnología, infraestructura y lograr una eficaz coordinación. Duarte de Ochoa dijo que nada es más importante que hacer un uso más eficiente y sustentable de los recursos y al mismo tiempo combatir el hambre en México. Proyecto 40. Las fuerzas de seguridad israelíes intensificaron los ataques aéreos en contra del grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza. El gobierno de Israel anunció el reforzamiento de sus fuerzas militares con 30.000 elementos y reveló que hasta el momento han atacado 750 objetivos, más que los alcanzados en la operación denominada Pilar Defensivo, realizada en noviembre de 2012. Por su parte, funcionarios palestinos informaron que al menos 90 personas han perdido la vida y más de 500 han resultado heridos a causa de estos bombardeos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre el riesgo en caso de continuar las hostilidades en Oriente Medio y dijo que su gobierno está dispuesto a ayudar a calmar las tensiones. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó los ataques y exhortó a las partes en disputa a mostrar cautela hacia la población. Este conflicto se originó el pasado 2 de abril, cuando los grupos radicales Al-Fatah y Hamas pactaron un gobierno de unidad que ponía fin a 7 años de enfrentamientos. Debido a esto, el 27 de abril, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dio por terminadas las negociaciones de paz pactadas oficialmente. Para el 12 de junio, se registró el secuestro de 3 jóvenes israelíes en Cisjordania. Benjamin Netanyahu consideró a Hamas responsable de este hecho. Del 12 al 29 de junio, se realizó la operación Volver de Hermanos, en la que Israel buscó en Cisjordania a los adolescentes secuestrados y se reportó la detención de más de 400 palestinos. El 30 de junio fueron hallados los cadáveres de los 3 jóvenes israelíes en la ciudad de Hebrón. El 1 de julio, debido a estos hechos, Israel inició una ofensiva militar contra la Franja de Gaza. 2 días después, fue localizado el cuerpo calcinado de un adolescente palestino, por lo que las tropas israelíes se desplazaron hacia la frontera de Gaza. El 6 de julio, 3 israelíes confesaron el asesinato del joven palestino. Finalmente, el 7 de julio, Hamas se atribuyó el lanzamiento de más de 60 cohetes contra Israel.
por lo que el gobierno israelí comenzó la operación Margen Protector para combatir a los grupos radicales palestinos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, esa es la información que tenemos. Hasta el momento estamos tratando de revisar algunas de las notas que están publicándose Bueno, en este momento. Israel ya fue esta mañana atacado desde el segundo frente de guerra que tiene abierto en este momento desde el sur del Líbano. Ya el gobierno de Israel, a través de su vocero militar del Ministerio de Defensa, acusó o dijo que el gobierno libanés es responsable del ataque por la sencilla e importante razón que dice que no está controlando a los grupos de Hezbollah y Hamas que operan y están desde hace muchos años en el sur del Líbano. Este conflicto ya lleva más de 100 muertos, son los reportes, los últimos reportes que se tiene. Todavía no hay una cuantificación precisa, pero sí está todo encima o superior, por encima de los 100 muertos. No es algo inusual. Hay que señalar también que pese a lo extraordinario del tipo de combate, a lo duro del enfrentamiento, no es algo a lo cual ha estado ajeno ya pues esta región. Sí es resultado directo, y de alguna manera lo explica la nota que teníamos, de la cancelación por parte del primer ministro israelí Netanyahu de las negociaciones de paz. Este es un problema que tiene que ver con territorios, tiene que ver con la partición o la desaparición de Palestina en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, y tiene que ver también con el soslayamiento, la falta de respeto por parte del gobierno de Israel del acatamiento de las resoluciones 245 y 247 de Naciones Unidas, que les da el derecho a los palestinos de la autodeterminación, y que no han podido, porque ese es el deseo del pueblo palestino, de ser un país, una vez más como lo eran antes de 1948. Lo que digo es, no hay solución, porque Israel no va a retroceder en la ocupación de las tierras palestinas, que se empezó a dar en 1967 y luego en 1971. 1967, cuando ocupa Jerusalén, ocupa las colinas del Sinaí y ocupa también las colinas del Golán y el desierto del Sinaí. Estos tres puntos tenían una razón de sobrevivencia. Es donde se encuentra el agua. Claro. Las colinas del Golán no sirven para nada en términos militares, o sea, no sirven, estratégicamente no sirven. Sin embargo, es de donde viene el escurrimiento del agua de las lluvias. El Sinaí es la salida al canal de Suez, y lo que es la Cisjordania, que es la margen occidental del río Jordán, es el acceso a este tipo de agua. Es un asunto de sobrevivencia para Israel, no únicamente de ocupación territorial. Veo tanto en imágenes como por, digamos, lo que ha pasado en los últimos 20 años, hay una diferencia sustancial en cómo se están haciendo los ataques. Es decir, yo veo un nivel tecnológico que no recuerdo en enfrentamientos previos. Hay más recursos, hay más tecnología. Pero de lado y lado. Sí. De lado y lado. Y este escudo de hierro que está presumiendo Israel, quisiera ver eventualmente récord de cuántos misiles por cuántos impactos, pero tengo la impresión de que este nivel tecnológico no lo habíamos visto. Es decir, previamente venimos de momentos de terrorismo donde el ataque era frontal, de persona a persona, y era, digamos... Hace ya un buen tiempo esas épicas batallas de cuerpo a cuerpo dejaron de ser. No solamente de cuerpo a cuerpo, sino, ¿recuerdas? Eran, digamos, los atentados de palestinos, de suicidas, ¿no? Eso, es otra forma. Es otra forma. Esto me está llamando mucho la atención, porque sí estoy viendo un nivel tecnológico
que se parece a una guerra más formal. Los detengo ahí porque, de hecho, yo creo que esto definitivamente va a ser una parte de la agenda para la semana que entra. De hecho, aquí le tenemos las actividades que se tienen previstas para los siguientes días en nuestra agenda de la semana, nosotros, no solo en nuestro país, pero sino también la agenda internacional. Veamos. Domingo 13. Se realizará la final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 entre Argentina y Alemania. Lunes 14. El gobierno mexicano y el Vaticano realizarán un coloquio sobre migración internacional y desarrollo. Martes 15. En todo el país concluye el ciclo escolar 2013-2014 para el nivel de educación básica. Y en Colombia, el gobierno y las FARC retomarán el diálogo. Miércoles 16. El Club de Fútbol Barcelona podría presentar a su nuevo fichaje, el delantero uruguayo Luis Suárez. Jueves 17. El presidente de Perú, Ollanta Humala, realizará una visita a nuestro país. El motivo, profundizar la relación bilateral y elevar el nivel de asociación estratégica entre ambas naciones. Viernes 18. Para conmemorar el 120 aniversario de la curandera mazateca María Sabina, el gobierno de Oaxaca realizará el Festival Cultural 2014. Y en todo el mundo se celebrará el Día Internacional de Nelson Mandela. Sábado 19. En el Faro de Indios Verdes, en la delegación Gustavo Amadero, se realizará el segundo encuentro de graffiti por el arte y la ecología. Pues tal vez es interesante dar algunos números de lo que nos espera el domingo, cómo llega cada una de estas selecciones, para empezar el ranking de cada selección, cómo llegaron al Mundial. La final de la Así Copa es, del Mundo. de la final de este domingo. Alemania llegó rankeada como la segunda mejor selección, Argentina como la quinta. Alemania ha ganado 3 veces la Copa del Mundo, Argentina 2. Alemania tiene 17 apariciones en Copas del Mundo, Argentina 15. Si vamos a partidos jugados, goles marcados y tiros a puerta y distancia corrida, también hay números que pueden ser ilustrativos, mismos partidos jugados. Argentina tiene 7 goles, Alemania tiene 17 goles. A ver, en este mundial, Paco, o sea, tú que debes de traer todos los números y las ecuaciones en la cabeza, ¿cada cuántos minutos ha anotado Alemania a lo largo del mundial y cada cuántos minutos ha anotado Argentina? Ese me parece otro dato que puede ser, es decir, ¿cada cuándo puedes ir al baño? Exactamente. ¿Cada cuándo te puedes parar a tomar un...? Bueno, Alemania anota cada 34 minutos, Argentina anota cada 75 minutos. ¿Y tienes el dato de en dónde se dan los goles? Es decir, ¿en qué campo, en qué parte del terreno del opositor mete más goles Alemania y mete más goles Nuevamente Argentina? hay que rescatar este sitio que tiene la FIFA porque creo que es muy ilustrativo en esto. Se ve claramente cómo los goles de Argentina muchos son desde fuera del área o están fuera y dentro del área, pero la mayor parte los han anotado desde fuera y todos los de Alemania son dentro del área. Es decir, de ahí que eso te lleva a cuántos intentos por cada gol. Alemania tiene 5.2 intentos, Argentina tiene 11.9. Es decir, le toma casi el doble de intentos. Ana María, ¿a quién le vas? Pues con lo que me dice aquí No, Paco, no, no, Alemania. no, aquí. Alemania. O sea, con las ganas que le van a echar son los argentinos. ¿A quién le vas, Paco? Alemania. Alemania, lamentablemente, como los brasileños. O sea, le va a Argentina. Le va a Argentina, Paco. ¿Y tú? Un mes antes. Yo le voy a Alemania y estamos, Ana María y yo, de acuerdo con las apuestas en el mundo que dan favorito a Alemania y a Brasil lo dan favorito para ganar sobre Holanda, aunque las apuestas dicen que Robert va a anotar el primer gol. Hijos, pero no hay que subestimar a los argentinos. Vámonos, se nos acabó el tiempo, nos vamos, nos vemos el lunes a las 7 de la mañana de nuevo aquí en El Primer Café. No quiso comprometerse. No, nada, ¿viste? Pero pues así son los que hacen encuestas.